del Código Penal y específicamente las exenciones que ha hecho el presidente de la República a el área que tiene que ver con el aborto. Escuchaba esta mañana en un programa de radio en donde una abogada hablaba de que en República Dominicana no hay ninguna restricción contra el aborto en las leyes dominicanas, que no hay ningún tipo de penalidad directa contra el aborto. Pero no sé qué constitución es que esta señora está leyendo. Muchas veces las personas van a los medios de comunicación para interferir en las decisiones correctas que deben tomar los legisladores de nuestra nación. Y este es un caso. Mucha gente pagada por USAID y por organismos internacionales están yendo a los medios de comunicación a hablar a favor de la legalización del aborto. Lo primero que queremos plantear es que nosotros no debemos tomar decisiones porque otros países la tomen. Lo segundo que debemos ver es que se están manejando informaciones incorrectas. Por ejemplo, si nosotros las extensiones que se están haciendo tienen que ver con la tienen que ver con los niños deformes, los problemas genéticos, y tercero, tienen que ver con lo que ellos están llamando abortos terapéuticos. Pero me hago la pregunta, ¿cómo es posible que si en un escrito de la ONU está planteando que el 80% de los abortos y muertes de mujeres en el proceso de embarazo no tiene nada que ver con estos puntos que se están planteando? ¿Cómo es posible que lo que estemos tomando en cuenta para aplicar y favorecer el aborto sean cosas que no son las que determinan? Por ejemplo, el 80% en datos mundiales, el 80% de las muertes, porque se está hablando mucho de derechos de la mujer, de las muertes de las mujeres en medio del embarazo, tienen que ver, número uno, con hemorragias intensas, generalmente puerperales, las infecciones septicémicas producidas por Pseudomonas, los trastornos hipertensivos del embarazo, generalmente la eclampsia, y la obstrucción del parto, que es cuando la matriz no abre, se cierra los músculos de la matriz. Esas son las 4 causas principales del 80% de las muertes y de los abortos en el mundo. Causas directas le llaman en estos datos de la ONU. Pero si vamos a la práctica diaria de la República Dominicana, los 80.000, porque unos decían 82.500 y otros decían 90.000 abortos que se producen en la República Dominicana, no se producen ni por una violación, ni por asunto terapéutico, ni tampoco se producen por problemas genéticos. La mayoría de los abortos clandestinos que se realizan en la República Dominicana se realizan por asuntos sociales. Pero también hay otro dato muy interesante, y es que el 44% del 100% de los embarazos son embarazos no deseados. ¿A qué le llamamos embarazos no deseados? Que usted lo puede buscar en Wikipedia cuando le dé la gana. Un embarazo no deseado es un embarazo que se ha producido por un descuido de una pareja en una relación sexual. Y llámese descuido, no uso de la pastilla anticonceptiva, el uso incorrecto de los condones. O sea, que el 44% de las muchachas están teniendo un embarazo por un descuido, y nosotros vamos a aprobar por un descuido una matanza. ¿Por qué no comenzamos, en vez de legalizar el aborto, por qué no iniciamos un proceso de concientización sexual, no de libertinaje sexual como le está vendiendo Profamilia a través de los anuncios que está haciendo en el país
donde un niño de 3 años le dice a su mamá, tú lo haces, mami. Yo entiendo que la educación debe de ser hacer conciencia a la población de los riesgos de una relación sexual no correcta. No podemos violentar el artículo 37 de la ley, que da derecho a la vida por encima de todas las cosas. El valor de la vida es el principio más excelso que tiene el mundo. Y por lo cual entendemos que si la vida no es dada por el hombre no la puede quitar. La semana pasada veíamos en un estudio hecho por la cadena de televisión CNN, donde la fidelidad del ADN mostraba que inmediatamente se produce la fecundación a la entrada del espermatozoide en el óvulo, inmediatamente el cigoto que se forma es totalmente distinto a las dos personas que dieron origen a ese cigoto. El ADN de la figura nueva que se ha procreado es totalmente diferente, por lo cual ninguna mujer tiene derecho a quitarle la vida a un ser que ya no le pertenece porque es diferente a ella. El hecho de que la mujer sea el receptáculo de esta nueva vida no le da derecho bajo ninguna circunstancia de quitar la vida de un ser nuevo sobre el cual ella no tiene derecho. Los legisladores dominicanos tienen que entender que no es un asunto de religión, es un asunto de vida. El hombre no tiene derecho a quitar la vida, por lo cual una legalización del aborto por estas 3 condiciones es sencillamente una aprobación a los intereses de aquellas grandes farmacéuticas que quieren comenzar a vender a esos 42 millones de personas que abortan todos los años estos nuevos productos que no dañan el físico humano, pero que se convierten en un negocio incuestionable al cual tenemos que promover. Es penoso que los organismos internacionales, por un asunto comercial, quieran vender el aborto para asesinar vida, y no de una manera religiosa, porque no estoy mirando el aspecto religioso, sino el aspecto científico clasificado que ya dan los organismos de manera seria. El cigoto que se forma de una unión entre un hombre y una mujer es una vida nueva, y nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. En el Código de Derechos Humanos, uno de los primeros conceptos que se plantea es que la vida y el derecho a ella es el principio humano del universo, y por lo cual tenemos que defenderlo. No puede ser el interés comercial lo que lleve a cambiar ese derecho a la vida que tiene esa nueva persona que está naciendo. Legisladores dominicanos, nuestros patricios, fundadores de esta nación, merecen el honor de que su constitución sea tomada en cuenta. Haremos el próximo martes honor o a nuestros patricios que pusieron en el escudo el Dios, patria y libertad, dándole honor a Dios por encima de todas las cosas, y que centraron en el centro del escudo la palabra
conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Legisladores dominicanos, ¿ustedes harán honor a los intereses internacionales o harán honor a nuestros patricios y fundadores que quisieron poner delante a Dios como principio cautivo de esta nación, y que desde ahora en adelante ustedes honorificarán a estos patricios, honorificarán los intereses internacionales? Te tomó de sorpresa, pues no lo esperaba. Fue un paso que diste en tu mal proceder, y ahora piensas quedarte callada o dejar que los días declaren lo que encierras dentro de ti. Lo que pasó contigo ha pasado con otras. Solo debes tener confianza y valor. Levántate, no te aflijas, no le quites valor a tu vida, que cada tropiezo en la vida te enseña a crecer. No digas no, todavía no has visto su cara. Escucha su corazón, sus latidos reclaman tu amor. No le dejes morir, tan tierno y pequeño, que tal vez cuando nazca seguro se parezca a ti. Cada paso en la vida es otra oportunidad que nos brinda el Supremo para poder alcanzar lo que ayer se nos fue de las manos, que todavía esto no ha terminado, que no importa lo que el mundo diga, hay que continuar. No digas no, todavía no has visto su cara. Escucha su corazón, sus latidos reclaman tu amor. No le dejes morir, tan tierno y pequeño, que tal vez cuando nazca seguro se parezca a ti. No digas no, no digas no. No le dejes morir, tan tierno y pequeño, que tal vez cuando nazca seguro se parezca a ti. No digas no, no digas no. En este día que hemos escogido el tema para hablar del aborto, tenemos una invitada
que va a compartir con nosotros su experiencia, su testimonio y las consecuencias de un aborto. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. Por razones de ética, ¿no? Vamos a omitir el nombre de esta persona, pero sabemos que el testimonio de ella va a llegar a sus vidas, va a calar a sus vidas y va a tratar con el corazón de alguna joven, de alguna mujer que quizá ha pensado en algún momento abortar. Cuéntanos. Yo sé que para ti es un poquito, ¿verdad? Sí, pero un poquito difícil. Pero el Señor te da las fuerzas. Amén. Cuéntanos cómo fue tu niñez. Bueno, yo crecí en un hogar feliz, con unos padres amorosos. Tuve todo lo que una hija puede desear: buena educación, buena manutención, buenos colegios. Y al ser hija única, unos padres que me sobreprotegieron mucho, y todavía lo hacen. Wow. O sea, al ser hija única, toda la atención estuvo siempre puesta en mí. O sea, y eso fue lo que un poquito, o sea, afectó a mi niñez. Tú eras la niña consentida, la niña de papi y mami. Quizás por la sobreprotección no tenías muchas relaciones sociales con tus amigos, ¿verdad? Así es. Mi padre era muy estricto y me escogía las amistades. O sea, no todo el mundo quería visitarme por su forma de ser. O sea, le tenían un poquito de temor. Entonces, yo sufría la consecuencia de tener muy pocas amistades. Eran escogidas por ellos. Además de que a la salida del colegio, ya él estaba ahí. Yo no tenía tiempo de socializar con nadie, o sea, de entablar conversaciones con nadie por largo periodo, sino que ya él estaba ahí buscándome y eso hacía que yo no tuviera como esa interacción con mis amigos como yo la quería tener. ¿Cuándo tú tienes tu primera relación formal, tu vida sexual, cómo inicia? Bueno, a la edad de 23 años tengo un compromiso con un muchacho. Duramos un año de noviazgo formal y queríamos casarnos, pero no teníamos la preparación económica en ese momento, y mis padres, asustados porque su hija se le iba, decidieron acelerar ese proceso y nos ofrecieron casarnos y quedarnos a vivir con ellos, para ellos no quedarse solos. Entonces nos casamos y venimos a vivir con ellos, y eso fue graso error. Sí, así es, porque a pesar de que él tenía muy buena convivencia, un muchacho muy bueno, tranquilo, de buena familia, no teníamos la libertad que debe de tener una pareja recién casada. O sea, yo como ama de casa no me podía desarrollar porque estaba en mi casa materna, que había vivido todo el tiempo ahí. Entonces, como dicen, ¿verdad? El que se casa quiere, pero no teníamos esa libertad y con el tiempo eso afectó la relación. Sobre todo teniendo padres sobreprotectores. Así es. Ellos ampliaron la casa, ellos prepararon todo de manera tal que no quisiéramos irnos. Wow. Y entonces, ¿cómo sigue desarrollándose tu relación? Sí, después de 2 años de casados, tengo mi primer hijo, el primer nieto de ambas partes, toda una alegría, el niño esperado, ¿verdad? Todo muy bien, de maravilla, pero mi pareja, para sorpresa de todos, tenía otra persona, y cuando se descubre esta relación, bueno, pues como tenía otra pareja adicional, y de aquí viene la ruptura, viene el divorcio. Eso te afectó mucho. Muchísimo, muchísimo. ¿Cómo entonces es que
que sales de esa situación y te entras en una nueva relación, decides refugiarte, ¿verdad?, en una nueva relación. Bueno, yo hice todos los intentos por recuperar mi matrimonio, a pesar de, él se fue de la casa, el niño tenía 2 años ya, y me afectaba mucho esa parte porque él era muy buen padre, es muy buen padre, y se llevaba muy bien con el niño y todo, y eso me afectó bastante porque así como mis padres han permanecido juntos tanto tiempo, tienen 40 años de casado, ese era el ejemplo que yo tenía de fidelidad, y uno se casa pensando que va a ser por toda la vida, pero sucedió esto y él decidió irse con la otra pareja. Él se fue de la casa. Yo hice todos los intentos que una mujer puede hacer para recuperar su matrimonio, pero fallé en el intento. Tratando de olvidarme de todo lo que me había sucedido, una mujer joven, sola, conocí una persona que también había tenido una situación y venía de un divorcio también reciente. Yo con un divorcio reciente no quería esa persona una relación formal. Y tú tampoco. Y yo tampoco. Entonces hicimos un acuerdo antes de iniciar la relación, donde íbamos a tener ese noviazgo fijo, sin compromiso. O sea, él iba a ser mi pareja para salir, para conocernos y todo eso, ¿verdad? Para tener intimidad. Para tener intimidad, claro, pero sin compromiso. Y yo acepté. Al cabo del tiempo, luego de 1 año de una relación así mismo como la habíamos pactado, salgo embarazada, sin andarlo buscando, ¿verdad? Porque, o sea, equivocaciones en el método de prevención. Y cuando le presento la situación a esta persona, me pide que aborte, que él no quiere hijo porque realmente no anda buscando compromiso, y que me lo había dicho, y yo me veo en una situación muy fea porque, y esto viene para que aprendamos a no hacer juicios duros a veces con la persona, porque yo criticaba mucho, yo hacía mucho juicio de las personas que se practicaban aborto. O sea, era algo para mí condenatorio, y nunca pensé que me iba a ver en esa situación. ¿Tus padres cómo tomaron eso del aborto? Bueno, me quedé viviendo cuando me divorcié, o sea, vivía casada con ellos y divorciada seguía viviendo con ellos. Entonces, mi papá no aceptaba esta relación con esta pareja, pero yo, por encima de que por primera vez yo me le rebelé a mi papá y no le hice caso, o sea, y yo llevaba esta relación en contra de él. Y cuando le cuento a mi mamá lo que me está sucediendo, mi mamá siempre fue la intermediaria entre mi papá y yo, porque yo nunca tuve confianza con él de hablar nada íntimo mío. O sea, ella era la mensajera, exacto. Y cuando le dice, bueno, él puso el grito en el cielo porque la sociedad, porque la hija de fulano de tal, porque mi papá era muy respetado, muy conocido con nuestras amistades, con la familia, con todo, su única hija. O sea, yo siempre estuve estudiando, haciendo curso, carrera, maestría, que esto, que lo otro, y todos esperaban algo grande de mí, o sea, no esperaban esto. Entonces, después de una gran boda y de haber hecho todo tan bien, pasarme esto dentro de mi casa, divorciada, con un hijo, o sea, para él era algo muy grande. Entonces, nada, decido abortar. Decidí hacerle caso y aborté. ¿Qué consecuencias te trajo esto luego del aborto? Bueno, en ese momento en que ese bebé es arrancado de tu vientre, se siente muy mal. O sea, tú te sientes despreciable, tú te sientes una persona vil,
sucia, es algo de tu alma que se va, es algo de tu ser, es algo, o sea, tú te sientes, no te puedo explicar, se siente muy mal, bien feo. Moralmente te sientes... culpable, demoralizada totalmente. Y entonces pasa el tiempo, ¿cómo...? Bueno, pasa el tiempo y vuelvo, esta persona decidí dejarla por un tiempo, luego vuelve y me convence, yo estaba enamorada y volví a aceptar la relación. Y una vez más vuelvo y salgo embarazada y se presenta la misma situación. Nuevamente te exige que aborte. Que aborte. ¿Y tu familia? Ahí es como que se quita una escama de mis ojos. Yo dije, no, o sea, yo soy una mujer profesional, yo trabajo, yo gano bien, yo puedo asumir la responsabilidad. Yo no voy a volver a pasar por esa situación. Yo no le voy a quitar la vida a este niño. ¿Tus padres también estaban de acuerdo en que abortaras otra vez? Mi papá, mi mamá no. Mi mamá me apoyó a mí. Mi mamá apoyaba que lo tuviera. Mi papá no. Mi papá durante todo el embarazo no me hablaba. Que fue más duro también. Más duro todavía, sí. Entonces decides tener el niño. Decido tener a mi hijo. Y decido dejar a esta persona, porque aunque se responsabilizó con el niño, entendí que no era el hombre idóneo, porque si no quería a su hijo después de haber nacido, o sea, manutención, pero no le daba cariño, entonces mucho menos me iba a querer a mi primer hijo. Entonces yo decidí seguir sola, pero al cabo del tiempo conocí otra persona que sí se responsabilizó de mis hijos y de mi persona, y nos casamos, y se presentó una situación que nos hizo venir a los pies de Cristo, conocer del Señor, y hoy toda mi familia sirve en la iglesia. Para su gloria y para su honra, mis hijos le sirven al Señor. Y ese niño que vino de último tiene un llamado de Dios bastante grande y le servimos al Señor. O sea que todo Dios lo permitió con un gran propósito. Manita, así bien picadito, dale un mensaje a tantas mujeres que te están escuchando y que tu testimonio les está sirviendo en este momento. Mira, joven que me escucha, no tenemos derecho a quitarle la vida a un ser humano, porque así como tú estás ahora presente, también ese niño tiene derecho de nacer. Es increíble la felicidad que se siente al tú ver tu hijo nacer y verle la carita. O sea, hoy en día yo veo niños que podrían tener la edad de ese hijo que perdí, por inexperiencia, ¿verdad? Por mala decisión. Y veo a mis hijos reflejados, veo a ese hijo reflejado en esa persona, en ese adolescente. Y todos tenemos un propósito en Dios. Y Dios es el único que puede darnos y quitarnos la vida. No lo hagas, no abortes. Dale la oportunidad de crecer y de ver tu hijo desarrollarse, que tú no sabes si ese hijo va a ser algo grande para Dios. Gracias por compartir este testimonio tan importante y tan edificante con nosotros. Después de oír este testimonio en este tiempo en que el tema del aborto se convierte en el tema del tapete, yo quiero traer un poquito de alegría, porque a veces es un poquito triste, y tenemos otro testimonio más, hablar de estas cosas. Quiero que nuestros oyentes se pongan en sintonía para que nos llamen, porque en los próximos segmentos vamos a permitir a aquellas mujeres que han tenido una experiencia similar que la compartan con nosotros, y específicamente los traumas que pasan. Pero ahora, el viejo Pérez, que está en tiempo de Navidad desde la semana pasada, quiere
traernos un poquito de alegría en medio de toda esta complicación del aborto, en medio de todas estas dificultades que estamos viviendo, que si aprueban, que si no aprueban, que si lo echan para atrás, porque hay un pleito entre el grupo de Leonel y el grupo de Danilo, y no el interés de la vida. Es difícil, hay que alegrarse un poquito, y el Viejo Pérez hizo una parodia que hoy es el estreno mundial para todos nuestros oyentes y para todo el mundo. El Viejo Pérez con Navidad. Ay mamá, llegó la Navidad. Di que tiempo de alegría y no se goza nada. Ay mamá, llegó la Navidad. Di que tiempo de alegría y no se goza nada. Ha llegado Navidad. En la escuela hay que regalar, hay que dar el angelito y la profesora no se queda atrás. Los muchachos tienen que entrenar, en la cena hay que gastar, y los líos todos quedan y nadie te va a ayudar. Ay mamá, llegó la Navidad. Di que tiempo de alegría y no se goza nada. Ay mamá, llegó la Navidad. Di que tiempo de alegría y no se goza nada. Y ahora le dije lo que yo pienso hacer. El día de Nochebuena, alambe y alambe. Yo no voy a hacer que nadie va a resolver. Comeremos espagueti, telera por doquier. Ay mamá, llegó la Navidad. Di que tiempo de alegría y no se goza nada. Ay mamá, llegó la Navidad. Di que tiempo de alegría y no se goza nada. El puerco asado en puya, la manzana, la ensalada rusa, el gasto en los coquitos y el caqui a chapearse al hincho. Llegó la Navidad, di que tiempo de alegría y no se goza nada. O sea, que el Viejo Pérez va a chapear, o sea, él va a ir casa por casa a buscar qué comer, pero él no va a hacer lío. Sí, porque la gente como que se vuelve loco en Navidad y comienza a hacer lío para después ponerse la mano en la cabeza porque no sabes de dónde va a sacar. Entonces, tú te pones a gastar, deja de pagar tus deudas y nadie te va a resolver, pero tú lo haces para aparentar. Entonces, el Viejo Pérez, un tipo muy inteligente, él ha decidido no hacer lo mismo. Él ha decidido hacerlo diferente. Y él va a dedicarse a lamber y a lamber. O sea, el Viejo Pérez va a andar casa por casa comiendo comida. Pero mira, no está mala la idea, hasta yo la voy a tomar. Porque todo el mundo cocina ese día que tú no cocinas en tu casa, no es nada. Y que te vaya por ahí donde el vecino a buscar un chin de cerdo en una, un poquito de pollo, un poquito de ensalada rusa, un pastelito en hoja en el dedo de otro y un pastelito de carne por el otro lado, y así tú no gastas un chele y no te... Y llegas satisfecho. Y nos iremos para Agáchate Boutique, compramos un vestido de 20 pesos de marca, se lava bien, y tú te estrenando, porque irte por una tienda a gastar 4,000 o 3,000 pesos por un vestido, o un pantalón más una camisa, para estrenarle a quién. Hermanos, no hagan líos. Nosotros no tenemos que hacer líos, nosotros tenemos que satisfacer a Dios y agradarle a Él. Hagan como el Viejo Pérez, a lamber y a lamber en esta Navidad, que eso es lo mejor. Tenemos ahora al ratón. El ratón de biblioteca que acaba de hacer entrada y Joel lo presenta.
ciencia. El ratón de biblioteca. El ratón de biblioteca. Damas y caballeros, jóvenes en general, niños y niñas, acaba de entrar a la cabina de Renuevo 89.7 el megagaláctico Serafín Querubín y Apóstol Filomeno Currá, alias el ratón de biblioteca. Joel, yo te he dicho a ti que no te he dado la confianza. Perdón, ratón, es que estamos en Navidad y la alegría nos embarga. Dame un ratabrazo de reconciliación. Bueno, para que no te quejes de mí, te voy a perdonar. Y por cierto, por estar peleando contigo no he saludado a la audiencia mía de mi propiedad, que colocan su dial cada sábado solo para escuchar las historias y anécdotas de un servidor. Si no fuera por mí, Origen con Sanford no existiera. Es más, deberían cambiarle el nombre y ponerle Origen con el ratón. ¿Qué te parece, Joel y Carolina? ¿Y dónde está Jabao? Aquí estoy detrás de ti. Estaba en el baño. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasó, Jabao? Comenzaste a desparasitarte para darte tu hartura el 24 de diciembre. Así como usted exige respeto, respéteme usted a mí. Y por cierto, hoy tenemos una invitada especial que nos está testificando acerca de una experiencia difícil en su vida sobre el aborto. ¿Y tú, ratón? ¿Qué opinas? ¿Has tenido algún familiar con una experiencia como esta o tú has vivido algo que le pueda servir a nuestros oyentes de edificación? Sanford, ¿por qué es que te gusta tratar temas tan incómodos como estos? ¿Por qué te pones melancólico? Por nada. ¿Cómo por nada? Bueno. ¿Cambiaste el semblante? Cuéntanos. Eso podría edificar a nuestros oyentes. Y siempre has dicho que tú te debes a tus oyentes. Dinos, ratón, recuérdate. La historia de tu madre y de tu papá sirvió mucho a los oyentes y muchos llamaron para decir lo mucho que fueron edificados con tu mensaje. Ya me convenciste. Por esos seguidores míos de mi propiedad, hago lo que sea. Bueno, Sanford y Carolina, sabes que mi padre bebía mucho y que me maltrataba mucho a mí, a mami. Sí, lo sé. Bueno, lo que pasó fue que en una época papi borracho trató de violar a mi rata hermana más pequeña. Fue muy difícil. Cuando llegué a mi casa encontré a papi tratando de agarrar a mi rata hermana por la cola. Y mientras trató de forzar, mi rata hermana comenzó a llorar. Salí corriendo del otro lado de la cueva al oír el ruido. Ya te imaginas. Le mordí el rabo a papá. Este me dio un trompón en el hoyo del oído, ya tú sabes. No me levanté más. Qué fuerte, ratón. Imagínate lo duro que fue eso. No, Sanford, eso no es nada comparado con lo que pasó después. Mi padre llevó un amigo a la casa en una de sus bebederas. Y el ratón borracho, en un descuido de mi mamá, violó a mi otra hermana y esta quedó embarazada. Ay, Sanford, se armó un reperpero. Porque mami no quería que su hija tuviera con un hijo de borrachín. Vas a repetir lo mismo que yo, decía ella. ¿Sabes? Un día me encontré a mi rata hermana llorando porque no quería abortar. Pero mi madre lo obligó. Lo peor de todo es que la ratona se sacó los gazapitos. Y mi hermana entró en una depresión que la llevó a quitarse la vida. Porque gritaba diciendo, yo soy una asesina, mátame gazapitos. Fue muy triste, Sanford. Por eso es que tengo dificultad con el tema. Porque aquel ratón ese violó a mi hermana. Y por mucho tiempo yo traté de vengarme. Pero Dios me ayudó a perdonar. ¡Wow! No conocía esa historia. Pero qué crueldad. Nos vemos. Esos recuerdos me entristecen. Bye. Gracias, ratón. Hemos sido edificados con tu historia. Sacar a la luz estas dificultades que pasan día tras día entre las familias nos muestran que no somos los únicos, pero también nos muestran que se puede salir adelante con Dios agarrado de nuestras manos, porque no hay ninguna dificultad en la vida que Dios no pueda ayudarnos a superar. Gracias, ratón, te lo agradezco. Es una historia que nos ha ayudado a entender que Dios es el soberano y que muchas veces nuestras acciones marcan nuestras generaciones. El ratón de biblioteca te da la información que tú no encuentras. El ratón de biblioteca te conecta con la ciencia. El ratón de biblioteca, el ratón de biblioteca. El ratón de biblioteca.
origen con sabor. En este momento también tenemos a una persona que va a compartir con nosotros su testimonio y que le vamos a poner un apodo para guardar su identidad por ética más que por otra cosa, porque ella ha sido valiente y no quiso que distorsionáramos su voz. Y está con nosotros una persona que le vamos a llamar Dulce o Adet. Buenos días, Adet. Buenos días, Pastor Sanford, y buenos días a todos los radioescuchas de este programa. Bendiciones en abundancia a cada uno de nosotros. ¿Cómo fue tu niñez? ¿En qué tipo de hogar naces tú? Yo nací en un hogar sumamente cariñoso y amoroso. Tuve un padre que le llevaba 30 años a mi mamá, pero a pesar de ser un papá abuelo, era un padre sumamente cariñoso y muy protector. Soy hija única de ese matrimonio, a pesar de que mi papá tuvo varios hijos, mi mamá solamente me tuvo a mí. Y crecí en valores cristianos. Mi papá era muy católico, mi mamá también, pero eran católicos creyentes. Y participaba en todas las actividades de la iglesia, fui catequista, o sea, llevé una niñez bien, solo que en mi adolescencia perdí a mi papá y mi mamá se volvió doblemente protectora en todo ese periodo de tiempo. La muerte de tu padre, exactamente ¿en qué periodo de tu vida ocurre? 12 años, faltaban unos 3 meses para cumplir los 13, que es un periodo un poco difícil para los jóvenes. Entonces, después que muere tu padre, ¿te refugias en un novio? No fue hasta tanto terminara el bachillerato. Yo estudié en un politécnico, entonces no había tanto tiempo para tener una relación. Ya a los 18 años yo conozco a una persona, todo se dio muy rápido la relación, y ahí es cuando decido tener una relación de noviazgo con alguien. ¿Era tu primera relación de noviazgo? Sí, era mi primera relación de noviazgo. ¿Qué pasa en esa relación? ¿Comienzan ustedes a tener relaciones sexuales normal? ¿O se te fue difícil ceder a una muchacha que nunca había tenido un novio? ¿Esa persona te llevaba qué edad? 9 años. Te llevaba 9 años. O sea, que tú tenías 27 años. Él tenía 27. O sea, él era una persona de suficiente experiencia con una muchachita que nunca había tenido ni siquiera un novio. Suficiente porque él tenía un matrimonio y un niño aparte, que yo no sabía. Siempre lo del niño sí estaba clara desde el principio, pero no era un obstáculo para una relación. Pero él tenía una relación paralela que yo desconocía. En todo esto sí, no fue algo fácil. Duramos un buen periodo de relación. Él decía que él no tenía prisa, él entendía mi situación, porque a todo esto, en mi niñez, independientemente que yo tuve una familia muy cariñosa, yo fui abusada sexualmente por un tío. Abusada aunque nunca penetró, sí me hacía masturbarlo y ese tipo de cosas. Entonces eso me hizo tener como una represalia hacia los hombres, y en mi niñez, en mi adolescencia, no pensar en tener un novio. Entonces esa persona fue introduciéndote poco a poco. ¿Qué te hace a ti comenzar a tener una relación sexual con esa persona? Par de tragos de vodka. O sea, un buen humo. En español. Nosotros salimos a ver una película, supuestamente. Él siempre llegaba tarde. Cuando llegaran pasadas las 9 de la noche, cuando vamos a un sitio, cuando vamos a un mall a ver la película, ya la película, la última tanda había pasado, entonces él decide que cruzáramos a un barcito que estaba cerca y pasaron un par de tragos, y ahí ya la historia se agranda. Comienzas tú a tener entonces relaciones sexuales con esa persona, sí, que te lleva 9 años y sales embarazada. Nosotros tuvimos todo el tiempo relaciones sin ningún tipo de protección, ni de parte de él ni de parte de mí. ¿Y a qué tiempo de iniciar su proceso de relaciones sexuales tú sales embarazada? Fue prácticamente inmediatamente. Ya al mes yo empiezo con una serie de náuseas. Él es quien se da cuenta que yo estoy embarazada, porque a todo eso, yo no sé si era la inocencia, la inexperiencia o cómo llamarlo. Yo vivía como dicen los dominicanos, en Belén con los pastores. Y ahí es que entonces
vamos, él me acompaña, me dice, mira, tú estás embarazada. Yo le dije, no, jamás, yo tengo comienzo de gastritis y por ahí no vamos. Me dice, no, vamos a hacerte el análisis. Cuando vamos a la clínica que hacemos el análisis, inmediatamente, a la hora después, sale el famoso positivo. Yo espero que esa persona me vaya a dar un abrazo y qué sé yo, una sonrisa cuando yo veo esta cara de machete que él pone. Yo empecé entre lágrimas, porque yo tampoco le esperaba, yo era una persona que... O sea, él pone la cara de machete y te solicita inmediatamente un aborto. A los par de días, el de ser el tema, ¿qué vamos a hacer? Porque él esperaba que yo dijera que era lo que íbamos a hacer. Yo tenía un buen trabajo, a pesar de que tenía unos 19 años, yo tenía un excelente trabajo para la época, yo ganaba unos 20,000 pesos. Era una persona que tenía cierto nivel profesional en ese entonces que me garantizaba para un hijo, quizás no tenerlo todo, pero sí lo básico. Yo hablo con él, le digo que yo iba a tener el bebé. Él se fue en un tono dulce, que no se podía, que... Entonces yo le comento que yo voy a tener mi bebé, que yo me voy a ser responsable, y que cuando mi familia me pregunte, porque ese era mi temor, yo le iba a decir que él se había desaparecido. Y entonces, pero ¿cuáles eran las razones que él te colocaba y te decía para tú abortar? Él tenía un bebé y él decía que él no podía mantener ese niño, que su ex esposa era quien lo mantenía porque ella era mayor que él y tenía mucha mejor condición económica que él, y que él no podía traer otro bebé porque a veces su mamá era quien tenía que ayudar. O sea, el punto era un asunto económico. Exacto. Ok, entonces, ¿cómo tú cedes a su pretensión? El miedo a tener que decírselo a mi mamá, quien esperaba la boda, que todavía no estaba estipulada, pero en su mente de ella tenía que su única hija, que ya llevaba un recorrido de excelencia en escuela y demás. O sea, que a él lo mueve la parte económica y a ti te mueve la parte social. Exacto. Y mi mamá era batuta y constitucional. La semana pasada, la doctora Sol Margarita Vázquez planteaba que contrario a las enmiendas que le quiere hacer el presidente de la República por violación, por deformación genética y por asuntos de vida de la madre. De vida de la madre, ella decía, la doctora Vázquez, que el 90% de las situaciones que se plantean como causas de un aborto son las que tú estás planteando ahora, la parte económica y la parte del qué dirán o qué va a plantear mi mamá, que se ha hecho el sueño dorado de que su hija iba a ir virgen con el traje blanco a la casa, que ya estaba a la boda, que ya estaba el traje. Sí, mi mamá lo compró, yo no sé de cuántos años. Excelente. Entonces, ¿cómo pasa el proceso? Yo recuerdo en mis amarguras del recuerdo que esa noche nosotros fuimos a llevar a una amiga a su casa y él se desvía, se para en una farmacia y compra unas pastillas. En el camino estamos en el force de que yo no quiero y tú sí quieres. Hasta que nada, al final, entre lágrimas y demás, yo decido hacerle caso y garantizar que nada, que en mi casa no se iban a dar cuenta ni nada de eso, y acepté tomarme las pastillas y llevar a cabo aquello que ya estaba, que él quería que se hiciera, que fue bastante doloroso. Ocurre el proceso. ¿Cómo tú te sentiste cuando sentías que se desprendía de ti parte de tu vida? O sea, una vida se desprendía de ti. ¿Cómo tú te sentías? ¿Cuál fue el proceso después de que te bebiste las pastillas? ¿Cómo fue eso? Si puedes recordarlo y traerlo a tu memoria. Fue un proceso difícil, como dije, eso simplemente lo manejamos él y yo. Yo no tuve el valor ni de introducirme las pastillas ni nada. Cuando te hablo en proceso físico, o sea, ¿qué tú experimentaste? ¿Qué ocurrió en ese momento? Por eso decía, como lo manejamos simplemente él y yo, y no fue nada clínico, fue como pasa en muchas ocasiones, algo de manera irresponsable entre los jóvenes, que lo hacemos nosotros. Yo estaba sola, yo no estaba sola en casa, pero sí en la madrugada yo estaba sola prácticamente porque él no estaba conmigo. Yo empiezan los dolores, esos dolores son peor que los dolores de parto.
que las contracciones es algo muy parecido, pero entonces tu mente, tu psicología te está trabajando de que no viene un niño con vida. Se expulsa, pero es algo que se te desprende, que no tiene forma de explicarse el dolor que se siente. Inclusive yo no tuve el valor de ver lo que cayó. Yo sentí que se me desprendía el alma con todo lo que se llame órganos internos, pero es un dolor que tanto psicológico como físico que eso no tiene ¿Qué tú nombre. experimentabas? El hecho de que tú no miraras, o sea, cuando tú sentías que salía de tu cuerpo esa vida, ¿qué estaba pasando por tu cabeza en ese momento? Bueno, lo que pasa por la cabeza de uno en un caso como ese es lo vil que uno se vuelve, lo despreciable, que uno no merece ni siquiera estar vivo. Yo siempre, de un tiempo para acá, digo que nosotros somos madres porque somos mujeres, y eso es un privilegio. El ser mujer es un privilegio que te da la facilidad de traer otra vida al mundo. Eso es un momento bastante difícil, es un momento que uno siente que uno es un ser despreciable, que uno no merece ni siquiera la vida propia. Vamos a hacer una pausa y tenemos un comercial, una expectativa comercial. Ahí en pauta, Luis nos las va a dar y seguimos. No te muevas del dial porque vamos a poder conversar con Dulce, nuestro nombre hipotético que le hemos puesto a esta persona que hoy comparte con nosotros su testimonio de las consecuencias y el proceso de un aborto en un joven que tiene relaciones, a veces irresponsables, pero que decide tomar la decisión de convertirse en un asesino, quitando la vida al producto de su irresponsabilidad. Prepárate, porque nuevamente vuelve Entrenando a los Valientes para implantar el reino. Próximamente. Estamos aquí en la cabina con Dulce o Adel, que está con nosotros, y ya vimos el proceso en que tú sientes que te sientes vil. ¿Qué pasa después? ¿Cómo enfrentas tú a esa persona ya cuando el proceso se está dado, cuando ya tú sabes que el niño no existe? ¿Qué comienza a pasar en tu ser? Después de ahí, esa persona se siente un poco preocupada porque, como le dije, eso se cometió de manera irresponsable, no vía clínica. Y yo duré unos 15, 20 días sangrando en manera consecutiva. Él insistía en llevar a un médico, yo decía que no, porque yo no me sentía con la valentía de irle a decir a un señor que yo me había tomado unas pastillas para abortar. Luego mi forma de ser cambió bastante. Yo me volví un poquito seca, no sé, no sabría cómo decirlo, pero yo era una persona muy dulce, así como dice el nombre, pero me volví una persona un poquito amargada. Me daba lo mismo estar con esa persona como no estar. Gracias, de una forma u otra, él se mantuvo, que eso me dio un poquito más de tolerancia a la vida. Luego, cualquier tema que se tratara con relación a un nacimiento, a un aborto, era las lágrimas al 2x1. Todo era la sensibilidad en ese tema. ¿Y cuánto tiempo duraste tú en ese proceso donde había una sensibilidad tan alta que cada vez que tú escuchabas del tema niño nacer, eras recordándote la salida de ese niño por tu parte vaginal? Unos meses. Yo duré como 7 meses en ese proceso, que fue cuando volví a salir embarazada. Hasta que yo no salí embarazada nuevamente, esa depresión no salió. Y luego de que tú sales embarazada, ¿se borra ese episodio de tu vida? No es que se borra, pero sí como que es como cuando usted pone un parche a algo. Es como cuando se cierra una herida en falso. La herida está, pero físicamente usted no tiene nada.
Entonces, ahí cuando nace esa criatura, uno tiene un poquito de... Uno siente menos culpa. Como sientes un aliciente. Exacto, es como tener menos culpa porque es como tú decir, ok, maté a alguien pero le di vida a otro. Es como tú hacer un equilibrio. Pero en el fondo te sentías culpable. Claro, porque es que yo decía, probablemente fuera igual, probablemente fuera varón o fuera hembra O sea, uno compara lo que había podido ser antes que está haciendo en ese momento. Quiere decir que la incógnita de no saber lo que venía y de no verlo a la luz te mantenía consciente y tu conciencia te latigaba y era como el verdugo sobre ti. Dice una frase que no hay mejor pastilla para el sueño que una conciencia limpia, y es cierto. En ese momento todo en tu mente gira alrededor de eso, incluso a pesar de que en mi vida ha habido muchos cambios. Todavía hoy yo tengo la incógnita, digo, bueno, el dolor era tan grande, era tan pesado, yo no podía tener tanto tiempo, yo siento que eran quizás 2, por lo que yo sentí que pasó en ese momento. O sea, la incógnita de saber qué sería, qué hubiese sido, cuál era el propósito que tenía ese embarazo, es un poquito difícil. ¿Cuándo tú llegas a quitarte esa culpa? ¿Qué proceso ocurre en tu vida que tú vuelves a entender, bueno, ya, ¿qué pasó? 3 años después, nos invitaron a una iglesia, porque yo mantuve esa relación. Nos invitaron a una iglesia, empezamos a congregarnos de manera pasiva, luego fuimos a un retiro, yo fui a un retiro, y es cuando empecé a tener liberación. En ese retiro recuerdo que había un proceso donde tú tenías que poner todos los pecados conscientes que tú has cometido si tú has visitado algún hechicero, aborto, etcétera, etcétera. Y es cuando empieza un proceso. Luego, dentro de la misma iglesia, empecé a asistir a un grupo de mujeres y es cuando más termina el proceso de liberación, que se podría decir, de esa culpa. Cuando hablas de liberación es de sacar esa amargura que había en tu corazón y sentirte perdonada por un Dios capaz de perdonar todo pecado en nuestras vidas cuando venimos a arrepentimiento. Sí, a eso me refiero. Y ahora, ¿cómo después de recibir el perdón, esa liberación de la que tú hablas, cómo puedes tú experimentar el gozo de la salvación en tu vida? Es gratificante porque de venir de, como decimos los cristianos, de un lodo y sentirte con un peso menos del pecado o culpa que tú cometes a diario o cometías por desconocimiento o por las razones que sean, es gratificante, bastante. Y aunque uno recuerde ese momento y quizás le dé nostalgia, porque aunque tú te liberes, eso se cometió, eso se hizo. Y es un proceso de que cuando tú puedes hablarle a otra persona sobre eso, porque hoy, después de 7 años, es cuando yo vengo a comentar lo que yo hice. O sea, de manera abierta. La primera vez que alguien sabe que tú hiciste un aborto es hoy. La segunda. La primera vez fue a quien llamo mi madre espiritual, así, porque con ella fue que le dije lo que estaba pasando. Vamos a abrir nuestras líneas al 809-534-1437, 809-534-1437. Vamos a abrir nuestras líneas para que todo aquel que pueda edificar a nuestros legisladores, para que entiendan que no es solamente quitar una vida, que nosotros podemos producir con esta ley muchas amarguras, muchas depresiones y hasta muchos casos en que personas pueden quitarse la vida por haber hecho un aborto. ¿Aló, buenas? ¿Aló? Buenas. Sí, buenas. Puede bajar el radio y le vamos a pedir a todos los oyentes que nos llaman que por favor, antes de hacer su llamada, bajen su radio, por favor. Aló, baje el radio, por favor. Sí, yo lo bajé. Ok. Oye, yo me faltó conocimiento, de verdad que sí. Porque si yo iba a tener a mi hijo cuando yo salí embarazada, ay santo, gloria a Dios, mi hijo tuviera como 28 años, 29, sabrá Dios haber sido hembra, gloria a Dios. Pero me faltó conocimiento porque me fui sola a hacerme eso.
No tenía madre ni tenía nada. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Cómo te sentiste después de haberlo hecho? Bueno, después que yo hice eso, me encontré con una amiga que me invitó a hacerse eso casualmente. Y yo le contesté a ella que para qué lo hizo, si se lo iba a sacar. Y vete a ver su hijo, ya un hombre, yo creo que licenciado, si no me equivoco. Y ella me agradece eso a mí hoy, su papá también, porque ese es su único hijo que tiene. ¿Tú has tenido hijos después de...? Sí, tengo 2 hijos, uno de 26 y uno de 18. ¿Y cuándo encontraste paz en tu vida? Cuando llegó Cristo a mi corazón. Antes de llegar Jesucristo, ¿cómo te sentías? Ay, mal, de verdad, mal. Mal, porque cuando un niño dice, mira, cuando un niño dice mamá, dice papá, es lo más lindo que hay. Gracias, amada. Gracias por tu llamada. Seguimos en sintonía con todos nuestros oyentes en este programa que, aunque difícil, pero es necesario para que nuestros senadores y diputados entiendan que no es un problema solamente de terapia o de lo que sea, que es un problema psicológico, que es un problema moral, que es un problema social. Aló, buenas. Sí. Aló, buenas. Aló, buenas. Sí. Bueno, yo estoy llamando no por la parte de yo haber abortado, pero sí por la parte de haberme tratado a mi madre de abortar. Wow. Y entonces, gracias a Dios llegó Cristo en nuestro corazón. Pero hace como 6 meses, porque realmente no voy a decir que es el nacimiento más fácil cuando una madre se ve en una situación donde, como ella misma a veces me comentaba, gracias a Dios que llegó Cristo, a ella y a mí, dice, bueno, de una sola vez que tu papá salió embarazada. A veces las palabras son fuertes, ¿verdad? Pero cuando el Señor abre su corazón, ella me dice, mira, yo traté de abortarte varias veces, pero cuando tú naciste, yo entendí que tú eras mi responsabilidad y que tenía que tirar para adelante contigo. Ahora yo, ¿verdad?, viendo el amor de Dios y el Señor ministrándome anoche, yo decía, gracias, Señor, porque tal vez yo no hubiese nacido, no hubiese podido tener el placer de servirle a Dios, de conocer su amor y de poder estar viva haciendo algo que Dios quiere que yo haga. Porque yo sé que la vida que entra en el vientre de una madre es sumamente importante, no de la parte que ella puede abortarla, pero también de la parte de uno, que uno puede vivir las experiencias que Dios quiere que uno viva para Él. Una pregunta, ¿estarías tú de acuerdo con que los legisladores dominicanos aprobaran una ley a favor del aborto? Jamás, porque yo soy producto de que Dios no permitió, de que lo que mi mamá iba a hacer conmigo varias veces, tratar de hacerlo varias veces, no se diera por el propósito eterno de nuestro Padre Celestial. No creo que una criatura pues pueda ser abortada, simplemente Dios es el dueño de la vida y Él sabe qué va a hacer con cada uno. ¿Tiene derecho una madre a decidir por esa vida nueva que ya es totalmente diferente a ella? No tiene derecho, porque ahora yo con esta edad que tengo, yo digo, no tenía derecho de haber ni siquiera querido deshacerse de mí, porque Dios tiene siempre un plan para nosotros. Muchas gracias, hija mía, gracias por la valentía de expresar lo que estás expresando en medio nuestro, que Dios te bendiga mucho y seguimos en línea, eso es lo que queremos, que nos llame mucha gente, que nos diga este proceso psicológico que afecta la vida de la gente. Aló, buenas. Buenos días. Sí, yo también quiero opinar algo, aunque nunca aborté. Ok. Pero me lo propusieron porque yo estaba casada con mi esposo, pero tuvimos una situación y nos dejamos. Y yo estaba en casa de mi madre, pero muchas veces las jóvenes se dejan y están con el mismo esposo, o sea, se van con ellos por ahí, eso me pasó a mí. Y yo, ¿verdad?, después de... tenía ya 2 hijos con él, iba a ser el tercero, y hubo una persona que se acercó a mí y me dijo, tú eres loca, tú tienes más muchacho, deja eso. Y me estaba inclusive sugiriendo una pastilla, dándomela, pero yo en mi mente nunca pensé hacerlo. Ella insistió, yo le dije, no, el caso es, lo que quiero decir en conclusión es, a cualquier persona que esté escuchando, que jamás escuche la voz de Satanás de querer matar a su niño, porque ahora yo veo a mi hija, ¿verdad?, ya una joven, ya, ¿verdad?, ahí trabajando y cosas, y me pongo a pensar en eso, y que realmente... ¿Y qué, está estudiando, se graduó, qué está haciendo? Claro que sí, ya todavía no se ha graduado, tiene el monográfico, pero ya está estudiando. ¿Y qué estudió? Ella estudió contabilidad, sí, está estudiando y... ¿Qué hubiese pasado? ¿Cómo se hubiese sentido usted si hubiese hecho caso
a la voz de su esposo. Bueno, no fue mi esposo. Ah, ok. No, fue otra persona que no tenía que, inclusive, no fue mi esposa, a mí la vida me propuso eso. Fue otra persona extra. Sí, porque ella decía, porque como ella y yo aparentemente estábamos dejados, y yo estaba en mi casa, y salí embarazada de mi mismo esposo, el esposo mío todavía ni siquiera lo sabía. Ok. Me lo propuso eso, y yo me negué, pero que realmente ahora yo me había sentido muy mal al ver realmente, porque es una vida, a veces lo que le dicen, ella me dijo de que eso es lo que es una vida, porque pasa que ella era una persona que andaba en el medio y lo había hecho muchas veces, y que eso de que todavía no tiene vida, eso todavía no tiene, pero yo no le hice caso y le doy muchas gracias a Dios por eso. Gracias, amada, Dios te bendiga. Amén. Y seguimos en sintonía. Mira, eso que ella dice es interesante. La vida es una vida de sistemas, y nosotros queremos apartar el ciclo vital de un ser humano, lo queremos separar. Sin un cigoto no hay un hombre mañana, ni una mujer tampoco. Aló, buenas, ¿sí? Aló, buenas. Sí, buenos días. Buenos días. Bendiga. Amén. Le habla Alejandro Pinales. Yo soy un joven cristiano, ¿verdad? Que gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad de escuchar la voz de él. En un caso similar a una vecina, una amiga, que es cristiana. Ella Baja un poquito tu radio, amado. Ok. ¿Se escucha bien ahí? Ahora sí. Pues bien, como le decía, es una joven cristiana ella, pero tuvo una recaída. Ella salió embarazada sin tener esposo, y entre su mente lo que llegaba era que qué iba a pasar, que qué van a decir los hermanos de la iglesia, que qué van a decir de ella, y un sinnúmero de cosas que el enemigo estaba tratando con ella. Pero gracias a Dios, un día el Señor me instó a que la visitara a su casa. Yo la conocía y le encontré en una depresión total. Ahí se había hecho ella un aborto. No, pero sí estaba pensando en hacerlo. Sí. Y la encontré tirada en el piso, y la situación era esa, porque estaba embarazada y no sabía qué iba a decir, qué iban a decir los hermanos de la iglesia, cómo ella iba a decir al mundo, qué iban a hablar de ella. Entonces el enemigo le ministraba por ahí que hiciera el aborto. A mí me salió una embarazada y yo la puse en el frente de la iglesia y le dijo, el que sea sin pecado, que tire la primera piedra, y el que no, que la venga a abrazar. Sí, y salió todo el mundo a abrazarla, y la muchacha se le fue la culpa ya. Sí, porque ¿qué vamos a hacer? La vamos a matar porque pecó, como los fariseos que llevaron la prostituta donde el Señor. O dice la Biblia que nosotros no vamos a pecar. Sí, pero gracias a Dios, Dios me instó en ese medio de ir por medio de las palabras y a explicarle las cosas como son, y fue una bendición en realidad, porque qué bueno, amado. ¿Y votarías tú por unos diputados? Y esa es una encuesta que vamos a hacer de ahora en adelante. ¿Votarías tú por diputados que aprueben la ley a favor del aborto? Jamás, nunca en la vida. Ok, gracias, amado. Y quiero hacer esta encuesta porque es necesario que el pueblo dominicano sepa y nuestros legisladores sepan qué va a hacer el pueblo si ellos votan por esa ley. Quiero que todo el que llame de ahora en adelante solamente me diga, ¿votaría usted por un legislador que apruebe la ley del aborto? Aló, buenas. Aló, buenas. Sí, bendiciones. ¿Votarías tú por un legislador que apruebe la ley del aborto? Jamás en la vida. Muchas gracias, amada. Seguimos en sintonía con nuestros oyentes. Llame. ¿Votaría usted por un legislador que apruebe la ley del aborto? Aló, buenas. Buenos días. ¿Votarías tú por un legislador que apruebe la ley del aborto? Jamás en la vida. Gracias, amada. Seguimos en sintonía. Seguimos en sintonía. Ya tenemos tres llamaditas que dicen que no van a votar por un legislador. ¿Votarías tú por un legislador que apruebe la ley del aborto? ¿Cómo? Diga. Nunca, mi hermano. Ok, excelente. Seguimos aquí en línea. En esta encuesta del pueblo dominicano, si el martes los legisladores aprueban esa ley, ¿votarías tú por esos legisladores? Aló, buenas. Aló, buenas. Se cayó. Aló.
Sí, buena. ¿Votarías tú por un legislador que apruebe la ley del aborto? Claro que no, pero sobre todo, varón, yo lo que quiero decirle es que el pecado trae consecuencias. Si aprueban eso de la despenalización del aborto, eso va a traer más consecuencias de pecado, de delincuencia y de toda clase de maldad, que en eso es que el pueblo de Dios debe de enfrentarse y estar en desacuerdo con la despenalización. Dios te bendiga. Gracias, amado. La otra llamadita en línea. Aló, buenas. Aló, buenas. Ok, seguimos en línea con nuestros oyentes en esta encuesta. ¿Votarías tú por un legislador que apruebe el martes la ley de... Aló, buenas. Aló. Sí, te escuchamos. Estos legisladores, lo primero que hay que hacer con ellos es trancarlo primero, porque eso está... Ay, no, varón, pero ¿usted votaría por ellos? Jamás en la vida. Estamos haciendo la encuesta hoy, una encuesta. Sigan llamando nuestros oyentes. ¿Votaría usted por un legislador que el martes apruebe la ley del aborto en República Dominicana? No, señor. Gracias. Aló, buenas. Seguimos en línea, tenemos 15 minutos para recibir llamadas. ¿Votarías tú por un legislador que apruebe la ley del aborto el martes? Jamás. ¿Por qué no? Porque eso va en contra de la ley del Señor. Amén. Pues, legisladores, lo están escuchando. Tenemos 10 llamadas y las 10 que no. Para que lo sepa que son 10 votos menos, ¿eh? Seguimos en... Aquí tenemos otra llamadita en línea. Aló, buenas. Sí. No voto. No votas. ¿Por qué no votas? Porque tenemos que crear conciencia y sobre todo debemos de hacer las cosas para tener una sociedad con valores, y eso es antibíblico. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos en línea con nuestros oyentes y las llamadas. Aló, buenas. Buenos días. ¿Votaría por un legislador que apruebe el martes la ley a favor del aborto? No, yo no votaría, pero mira qué pasa. Esos legisladores tienen que saber o pensar si tienen hijos o hijas. ¿Por qué no le hacen esa pregunta ahora de sus hijos? No, que la que lo parió a ellos no lo abortó para que ellos sean diputados y senadores hoy. ¿Verdad que sí? Muchas gracias, amado, para darle chance a otros. Seguimos en esta encuesta en Origen con Sanford. ¿Votaría usted por un legislador que mañana apruebe la ley del aborto? Aló, buenas. Sí. No, nunca. Esto es antibíblico. Muchas gracias. Seguimos en línea con todos nuestros oyentes aquí en Origen con Sanford. ¿Votaría usted por un legislador que apruebe la ley del aborto? Él lo hubiesen abortado, no estuviera en el Senado ni en el Congreso. Muchas gracias. Aquí estamos en línea con nuestros oyentes. ¿Votaría usted por un legislador que apruebe la ley del aborto? Aló, buenas. Buenos días. Buenos días. ¿Votaría usted por un legislador que apruebe la ley del aborto? Jamás. Muchas gracias. Seguimos en línea con nuestros oyentes que nos escuchan. Aló, buenas. Sí, ¿votaría usted por un legislador que apruebe la ley del aborto? Vuelve y repítalo. Jamás votaría. ¿Por qué? Porque la vida solamente Dios lo puede quitar. Muchas gracias. Seguimos en sintonía y tenemos todavía 15 minutos con nuestros oyentes para que usted llame. ¿Votaría usted por un legislador que apruebe la ley del aborto? Si el que vota por una gente es un criminal del paquete. Es que no, y nosotros tenemos que aprender, hermano, que ya no podemos vender votos por un picapollo, ¿eh? Claro que no, porque esos son criminales si lo aprueban eso. Y si son criminales, no se robarán el país. Si son capaces de mandar a matar, no se robarán el país. Se lo están robando y se lo han robado. Ah, pues entonces nosotros tenemos que castigarlo con los votos. Claro. Esa es la manera de nosotros penalizar las decisiones que como pueblo cristiano no queremos. Penalizarlo con un voto, no votando por ellos. Seguimos en línea con nuestros oyentes. ¿Votarías tú por un legislador que apruebe la ley del aborto? Seguimos en sintonía con los oyentes. Aló, 534-1437. Aló, buenas. Sí. Aló, buenas.
Ella llamó a mamá, pues mamá era que quería hablar. Buenos días. Buenos días. ¿Votaría usted por un legislador que apruebe la ley del aborto? Nunca en la vida. Muchas gracias, amada. Seguimos en esta encuesta en Origen con Sanford. El martes nosotros tenemos que decirle a los legisladores que no estamos de acuerdo. Aló, buenas. ¿Votaría usted por un legislador que apruebe la ley del aborto? Nunca más. Muchas gracias. Seguimos en sintonía aquí en Origen con Sanford en esta encuesta para que nuestros legisladores sepan qué van a hacer. Aló, buenas. Buenas. Sí, buenas. ¿Votaría usted por un legislador que apruebe la ley del aborto? Nunca en la vida, mi hermano. Nunca. Muchas gracias. Seguimos con nuestros oyentes y los teléfonos están calientes. Si tuviéramos aquí una pequeña estacioncita fuera mucho más fácil el asunto, pero no la tenemos. Aló, buenas. Dios le bendiga. Amén. ¿Votaría usted por un legislador que apruebe la ley del aborto? Jamás, mi hermano, porque ese ser un asesino de tu propio hijo. Así mismo es. Gracias. Seguimos en sintonía con nuestros oyentes aquí en el programa Origen con Sanford en esta encuesta para todos los legisladores. Aló, buenas. ¿Votaría usted por un legislador que apruebe la ley del aborto? Jamás en la vida. ¿De dónde nos llama? Desde Ingenio Nuevo. Desde Ingenio Nuevo. San Cristóbal, Ingenio Nuevo. ¿Y cuál es el diputado que a usted le toca? ¿Cómo? No se oyó, hermana. Guillén. Guillén, oíste, hay votos que no van a votar por ti si tú apruebas la ley, ¿eh? Ya tú lo sabes. Y los danilistas, si quieres ser síndico, Guillén, no vote por esa ley. Aló, buenas. Esa ley que se van a aprobar. ¿Y de dónde es usted? Yo soy de aquí, Santo Domingo, cerca de ustedes, donde... ¿Y cuál es su diputado? ¿Cuál es el diputado suyo? No, yo no tengo, pero no estoy de acuerdo. No, pero en su zona hay un diputado, se llama Karen Ricardo, Esa es la diputada suya. Karen, oye lo que te estamos diciendo. Hay un voto menos para ti si apruebas esa ley. Seguimos con las llamaditas. Aló, buenas. Aló. Y al final, que no estamos de acuerdo con esto, que nosotros lo apoyamos, pero si aprueba esa ley, los evangélicos de Herrera no votan por él. ¿Usted es Herrera? Sí. ¿Y cuál es el diputado que la representa a usted? Son y Espinal y María Luisa y toda esa gente. Pues dígale a María Luisa que en Herrera todos los cristianos están de acuerdo y no van a votar por ellos si aprueban esa ley. Así es. Muchas gracias. Seguimos en... Aquí están las líneas calientes. Aló, buenas. ¿Votaría usted por un legislador? ¿Y de qué zona es usted? De Santo Domingo Norte, Villamella. Baje un ching el radio. ¿Cuál es el diputado suyo de Santo Domingo Norte? No lo sé. Pero dígale a ese diputado que si vota por esa ley, usted no va a votar por él. Amén, amén. Y dígaselo a todo el mundo, que no voten por ese diputado si aprueba la ley. Vamos aquí a dar la lista de los diputados que digan sí. El próximo sábado yo voy a dar el listado para que no se vote por esa gente. Amén, así es. Porque nosotros ya tenemos que sancionar a esas personas que nos buscan para un voto, pero que no creen lo que nosotros creemos. Nosotros lo vamos a sancionar con el voto. Aló, buenas. Sí, buenas. ¿De qué zona es usted y está de acuerdo con que un legislador apruebe la ley? No estamos de acuerdo. Aquí en mi casa somos 6 miembros y ninguno estamos de acuerdo. ¿Y dónde vive usted? Nosotros vivimos aquí en el Cacique. ¿Y cuál es el diputado que lo representa a usted? El diputado yo no tengo ahora mismo en mi mente cuál es, porque no me meto mucho en la política. ¿El Cacique, eso está por dónde? Eso está por aquí, por la feria, cerca del Congreso. Pero usted, mire, hermana, usted tiene que saber quién la representa para cuando se vote. Si esa persona vota en favor, usted no vote por esa persona. Tenemos que saber. Sí. No podemos nosotros estar ignorantes de la gente que nos representan en nuestra zona. Sí. Nosotros tenemos que saberlo. Sí, vamos ahora mismo a investigar quién es. Ok. Es fácil de investigar. Ok. Ya usted sabe, no está...
Seguimos aquí en línea en esta encuesta. Nos quedan 2 minutitos más. Vamos a coger 2 llamadas más porque tengo que dar los datos de la encuesta. 4 minutos me quedan. Gracias, Luis. Aló, buenas. Aló. Aló, buenas. Sí, se cayó la llamadita. Ahí viene, las líneas están llenas hoy, las 2 lineecitas que tenemos. Necesitamos más. Aló, buenas. Sí. Acepte esa cosa. ¿Y de qué zona es usted? Si su mamá no me hubiera tenido a ellos, yo no estaba ahí sentado en una silla. ¿Y de qué zona es usted, amada? Yo soy del Capotillo. El Capotillo. ¿Cuál es el diputado que la representa a usted? Yo no sé cuál es ese Ramón Bueno, yo no sé cuál es, yo sé que es uno de ellos ahí. Pero tenemos que, mire, hermano, tenemos que averiguar los diputados y senadores que nos representan a nosotros, porque si no lo sabemos, cuando ellos voten, vamos a seguir votando por delincuentes. Óyeme, yo... Que aprueban leyes para matar. ¿Tú ves cómo se llama este? Reinaldo Pérez Pérez. Yo lo tengo como un hombre serio, y él no tiene que apoyar eso tampoco. Aunque él no esté ahí sentado, pero no tiene que apoyar eso. Mire, la diputada suya es Yudelka de la Rosa. Esa misma. Pues esa misma, cuando el sábado que viene yo voy a dar todos los diputados que aprobaron la ley. Amén. Y no vote por la Yudelka si la aprueba. No, es que yo no voy a votar porque yo no acepto eso. Así mismo es. Aquí hay que poner la cosa clara. Nosotros no vamos a votar por la gente que aprueben esa ley. ¿Cómo está la encuesta? No tuvimos un sí. No, un no. Todo el mundo dijo que no va a votar. Son 37 llamadas con un no. O sea, si vamos a la estadística, lo buena, ¿votaría usted por un diputado? Yo te voy a decir algo. Hay algo, y es que los evangélicos somos muchos. Y los diputados cuentan con nosotros. De nosotros, ver que ellos van a aprobar esa ley, que no cuenten con los votos de nosotros. Yo pertenezco al Distrito Nacional. Te digo los diputados que los diputados que nos representan. ¿Cuáles son los diputados suyos, hermano? Bueno, sí. Número 1, Alberto Atala, Wellington Arnaud, el hermano de Vincho, el hijo de Vincho Castillo. No, porque ahora es el nieto de Vincho, porque cuando pusieron en minería... Y otros más. Si ellos... David Collado también. No cuenten con los votos de los evangélicos, No, y del pueblo dominicano, porque esto no es un asunto de los evangélicos. Los católicos también están ahí. Y nosotros no vamos a votar ninguno por ellos. Y yo el sábado que viene voy a dar el listado de los que votaron a favor. Y vamos a hacer una campaña en contra. El 2016 no vamos a votar por ellos. Y que lo sepan, que si votan a favor de esa ley, ellos van a saber cuál es el peso del voto. La última llamadita de hoy. Aló, buenas. Sí. No apoyo la contra del aborto. Porque yo soy una joven de 27 años que he tenido 7 embarazos y ahora mismo estoy luchando contra uno que tengo. ¿De qué zona es usted, señora? De los Girasoles Segundo. Muchas gracias. Que mi hijo se muera. Pregúntele a esos diputados qué sintieron ellos al momento de ellos ver la cara de su primer hijo, si no sintieron amor sobre esos niños. Ok. ¿Qué tienen? ¿Alma de diablo? Pregúntele. Muchas gracias. Yo creo que el pueblo habló. 40 llamadas y 40 llamadas diciéndole no vamos a votar por el diputado que apruebe. El sábado que viene yo voy a dar la lista de los que aprobaron esa ley. Y nosotros vamos a mostrar, por primera vez, nosotros vamos a mostrar qué tanto vale el voto de los cristianos. Y cuando hablo de cristianos no hablo solamente de los evangélicos, hablo del católico. Esta nación tiene un 80% de cristianos. No podemos permitir que el 20% de laicos nos manejen y hagan lo que les da la gana, trayendo maldición a esta nación. Porque legalizar el pecado trae maldición. Y la maldición nos va a afectar a todos, a los que creemos y no creemos. Por lo cual no podemos dejar que nadie haga de este país un país de pecado. Ni con homosexualidad, ni tampoco con el aborto. Así que el sábado espérenme, porque el que vote a favor lo voy a declarar por aquí, y nosotros los evangélicos y los cristianos
católicos no vamos a votar por ellos. Que Dios les bendiga y hasta el próximo sábado en otra entrega de su programa Origen con Sanford.